¿cómo les va? Muy buenos días, tardes o noche, depende de donde usted nos esté viendo y escuchando. Si lo está haciendo en Spotify, pues le agradezco. También estamos en Apple Podcast, también estamos en YouTube. Usted aplica la campanita en YouTube para que este programa pueda seguir creciendo. Nos llamamos No Somos Nada, porque no soy nada, de nadita, nada de Paz Zárate. Paz, ¿cómo estás? Hola, mi querido no primo o no pariente Carlos. También estamos en Tele 13 en vivo, la nueva señal 2 de Canal 13. Y además tenemos, como siempre usted ya lo sabe, un programa con vocación internacional y con sobrevuelos eventuales sobre temas que atañen a Chile. Como siempre, las opiniones vertidas en este espacio por Paz Zárate y Carlos Zárate solo los representan a ellos mismos y no necesariamente representan la línea editorial de Canal 13. Vamos a materia. Uno podía pensar que en un conflicto o en una guerra hay muchas maneras de llamar la atención. Una de esas maneras es un bombardeo, ya lo hemos visto. Otra de esas maneras es declaraciones rimbombantes, ya las hemos leído. Sin embargo, lo que aconteció con el supuesto ataque al Kremlin en Rusia supera toda la imaginación. ¿Y por qué digo supuesto? Porque hasta ahora la única prueba que tenemos es un video. Y tenemos varias declaraciones altisonantes que vamos a pasar a revisar con Paz en términos de ¿para dónde va Quo Vadis? Quo Vadis guerra. ¿Para dónde vas guerra? A mí me da la sensación de que hay cierto desespero en Moscú y en las esferas que rodean al presidente Putin por hacer aparecer o una victoria decisiva, que no se ha conseguido, o un hecho que justifique un aumento en el uso de la fuerza rusa, y ahí abro un paréntesis, un aumento de la fuerza, incluida la posibilidad de una bomba nuclear limitada, que es algo que se viene hablando hace mucho tiempo y que cuidadosamente, me corrijo, todos hemos evitado. Sí, el tema del supuesto ataque al Kremlin es bien particular. A mí personalmente me retrotrae al asesinato de Boris Nemtsov, el líder de la oposición rusa, también en la Plaza Roja, solo unos metros de donde ocurrió esto, porque yo he estado en la Plaza Roja varias veces, y a la vueltecita de la Catedral de San Basilio está este puente donde asesinaron al líder de la oposición, y bueno, que básicamente se culpa al propio Vladimir Putin de ese asesinato, porque es imposible realmente tener cualquier violación de normas de seguridad en ese lugar, que es una fortaleza, donde en cada punto hay tiradores y que está lleno de seguridad. Es altamente improbable que en un lugar tan fortificado como el Pentágono, porque eso hace mucho tiempo que ya no es una plaza normal, aunque se llame plaza. En la Plaza Roja, no el Pentágono. Por eso digo, la Plaza Roja es tan inusual como si hubiera en el Pentágono un ataque con drones para asesinar a alguien. Y por lo demás, Vladimir Putin llega a ese lugar todos los días alrededor de las 9 o 10 de la mañana, desde su residencia, que no queda ahí. Entonces es muy, muy extraño. Sin mencionar lo que tú hiciste ver ayer, que es esas sombras de dos personas subiendo la cúpula. Sí, yo quiero agregar un desarrollo que es de esto lo hacemos para ustedes los días jueves, de esta mañana de día jueves, que es la declaración del señor Peskov, Mr. Fotografía, porque no le conocemos imagen. Peskov es el vocero de Putin, y siempre que emite para agencias internacionales pone una foto de Peskov y la voz de Peskov. No le conocemos video a Peskov, echándole la culpa a Estados Unidos y ninguneando a Zelensky, en el sentido de decir que este ataque, si lo hubo, fue orquestado desde Washington y no desde Kiev. Ahora, Zelensky está en Países Bajos, ayer estaba en Finlandia, y desde Finlandia él dijo que no le interesaba a Putin, que le interesaba defender sus ciudades, pero hay un atisbo de duda que varios analistas colocaron. Esta es la típica operación que si te resulta fallida, toda la culpa cae sobre ti porque organizaste algo mal hecho. Y además le diste alas a tu enemigo para presentarlo contra ti. Y ahí es donde uno empieza a pensar qué tan profunda puede ser la división en el ejecutivo ruso. Voy a decir dos cosas antes de volver contigo. Hay una pelea que ya es sabida entre los Wagner, que es el grupo de mercenarios, y el Ministerio de Defensa ruso. Así es. Y el ministro de Defensa ruso debe haber sido el fin de semana,
le pidió a la industria armamentística rusa que eleve el nivel de producción de las municiones porque se están quedando cortos. Sospechosamente, este ataque resulta después de que la justicia sueca y danesa dicen que en las inmediaciones del oleoducto, del gasoducto Nord Stream, donde hubo una explosión que lo inutilizó, navegaron buques rusos días antes. Así es. Y aparece este atentado. Ahora, yo no soy partidario de Zelensky ni quiero que se piense aquello, pero sí sé sumar. Sí, y lo otro es que en realidad el mundo está observando en qué momento la contraofensiva tiene sus primeros movimientos, ahora que termina el invierno y comienza la primavera ruso-ucraniana, con mejor tiempo. Ahora, volviendo a lo práctico, quiero suponer que sí fue un atentado. El efecto de este atentado es psicológico, no es real. Es decir, que el domo del Parlamento hubiese resultado con un par de desperfectos, daba lo mismo. Aquí lo increíble, lo mencioné en Tele 13 Central ayer, creo, es que rememora el ataque a Tokio por Doolittle con los aviadores de Estados Unidos que bombardearon Tokio un par de meses después de Pearl Harbor. Y recuerda lo acontecido con el joven alemán, el que les aterrizó en plena Plaza Roja hace ya un buen tiempo. Hace mucho tiempo de eso. Pero lo que recalca es una cosa que Paz dijo y yo quiero profundizar. Alguien dio permiso. Alguien tiene que haber dado permiso. De la frontera, desde la frontera ucraniana a Moscú hay 450 kilómetros. Los aparatos, los 3 que dicen las agencias internacionales que pudiesen haber sido, 2 ucranianos y 1 chino, vuelan a 140 kilómetros por hora. Por lo tanto, imposible que no los hayan visto. Claro. Ahora, no me puedo imaginar un dron volando a 5 metros de altura y nadie lo vio. Es que es tan poco probable esta cosa en la Plaza Roja. Por eso hay que tomar los elementos de narrativa con mucho cuidado, observar cuáles son las fuentes de esa propia narrativa, porque sabemos, tú y yo sabemos, y todo el mundo sabe que en todas las guerras, y esta no es una excepción, obviamente existen estrategias de propaganda. Y lo más probable, lo que aparece es que en el fondo este incidente, si fuera cierto, pertenece a esas estrategias. Ahora, una narrativa de guerra, una narrativa propagandística, siempre tiene un objetivo claro, que es conseguir alinear a alguien con lo que uno está proponiendo. Ayer había un escepticismo muy marcado en los medios occidentales, casi que inmediatamente, y sí, discusiones entre periodistas y autoridades con respecto a qué se hacía con esa información. El día siguiente nos pilla haciendo otra reflexión y para ir cerrando el tema Zelensky, que ahí tú, de lo que te voy a preguntar, sí sabes muy bien. Zelensky hoy en Países Bajos, en la Corte Internacional, pidió que se abriera un tribunal contra Rusia. Y ojo, que lo que dijo no tenía que ver con derechos humanos, que es lo que siempre se dice. Dijo una frase, lo voy a parafrasear, que aquel que iniciaba la guerra tenía que ser sometido a la justicia, que cambia el panorama. No sé qué piensas tú, que tienes mucho más expertise que quien habla en esos temas. A ver, Zelensky, digamos dos cosas. La actual orden de arresto que existe en contra de Putin y una persona extra que es el equivalente de la defensora de la niñez, pero rusa, ya que el crimen del cual se le está acusando es la deportación forzada de 17.000 niños. Bueno, respecto de estas personas, Putin y esta otra funcionaria, lo que está operando en la práctica, efectivamente la orden de arresto está teniendo un efecto que es impedirles viajar, porque de hecho Sudáfrica no está dispuesta a recibirlo para la conferencia de BRICS, para el evento de BRICS que viene muy pronto, que es esta asociación de países a las cuales pertenece Rusia. Entonces, si Sudáfrica no está dispuesta a correr el riesgo de desafiar la orden de arresto, en el fondo el señor Putin va a tener que quedarse en su casa. Y si comparecerá por Zoom, lo cual significa que ya la orden de arresto está teniendo algún efecto. Sin embargo, y aquí Zelensky tiene la razón, y hace tiempo hay esfuerzos en este sentido, como sabemos, aun si el caso prosperara en la Corte Penal Internacional, Rusia no va a entregar a su líder y por lo tanto, para asegurar tanto que en algún momento hubiera una responsabilidad efectiva que aplicara al señor Putin,
y además otros presupuestos, que por ejemplo que el país estuviera dispuesto a entregarlo quizá en una circunstancia histórica diferente, y también para castigar el crimen de agresión, que no está cubierto por la Corte Penal Internacional. El crimen de agresión constituye esta invasión, es que se ha planteado la posibilidad de un tribunal especial. Y hay bastante apoyo, por supuesto, para la creación de ese tribunal especial. Así que, conjuntamente con esto, yo tomaría otra señal, y para cerrar el tema, que hubo una votación reciente en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde incluso China votó en contra de Rusia respecto de Ucrania esta misma semana, y no obstante la alianza formal que existe entre ambos países. Así que no ha sido una buena semana para el señor Putin. Hay un tema para que me dejaste la ventana abierta antes de que avancemos al otro, que me parece también de mucha trascendencia esta semana, que tiene que ver con que ¿para qué diantres? Y voy a ser muy educado porque tengo que ser educado, utilizaría otra expresión. Tenemos tribunales que juzgan a criminales de guerra o eventuales criminales de guerra, si hay países que, como no han suscrito ese tribunal, prácticamente están sujetos al escarnio, pero no a la pena. Y la comunidad internacional tiene que comenzar a analizar si ese poder de veto que tienen estos países, tanto en Naciones Unidas como el no suscribir un tratado porque juzga acciones de guerra cometidas, tiene lugar en el siglo XXIII. Yo creo que eso es bien importante, más allá de que entiendo que es una utopía y está todo firmado. Yo estoy hablando de lo que siente la persona común y corriente. Si tú me dices a mí que va a haber un tribunal especial y que lo va a condenar, suponiendo que haya cometido los delitos, ahí tengo que ponerme en el suponiendo, pero no se va a poder llevar a cabo esa condena, es como saludar a la bandera. Es que no hay gobierno central en el mundo, entonces el sistema internacional es lo que los países quieren que sea. Sí, pero eso hace que, por ejemplo, y viene a raíz de algo que pasó en Serbia ayer, los criminales de guerra serbios fueron juzgados, los criminales de guerra africanos han sido juzgados y condenados a duras penas. Si yo no recuerdo mal, Slobodan Milosevic se murió en la corte, sufrió un infarto en la corte. Sí, sí. Y Mladic también entiendo que está preso. Perdona la memoria. Tribunal especial para la ex Yugoslavia. Para ellos sí hubo justicia. Sí, claro. A eso es lo que me refiero para cerrar ese tema. Sí. Y recalcar que Zelensky, y me reafirmo, siempre va un paso adelante porque además Putin lo está ayudando. Lo de ayer ayudó a Zelensky y seguramente usted tiene opiniones diversas a la nuestra, pues esperamos sus opiniones, las leemos todas en la altura y cultura que nosotros manejamos. Yo no me voy a cansar de decir eso. Para cerrar, la justicia penal internacional es un proceso largo. Y puede tomar décadas, pero la justicia tarda, pero llega, y esa es la experiencia, digamos, práctica. Así que yo tomaría la orden de arresto, estos movimientos para la creación de un tribunal especial, etcétera, como el inicio de un proceso, porque de hecho, y si hablamos exactamente cómo puede ser desilusionante que no haya justicia respecto de figuras occidentales o más importantes, Tony Blair y George Bush tienen mucho cuidado con sus viajes también ellos. Así que lo saben, digamos, entonces, y esto puede durar décadas, pero hay que tener, por eso hay que mirar los movimientos, pequeños movimientos sísmicos en una escala de tiempo largo. Hagamos una cosa, ¿ya? Cerremos esa puerta porque con cada antecedente se nos pica la lengua a los dos y tenemos que seguir. El siguiente tema que hemos escogido hoy es un tema que es un tema abstracto, pero es un tema que ya comienza a causar preocupación. Lo abordamos desde lo que hemos hecho siempre con paz, mirándonos de lo pequeños que somos con respecto a lo grandes que son los temas y recalcando que no somos poseedores de la verdad absoluta ni nada que se le acerque. Quien habla está muy preocupado por la violencia. Y usted dirá, pero ¿cómo se va a preocupar de la violencia si pasa todos los días? Bueno, precisamente por eso, porque nos estamos anestesiando. Le voy a dar un par de casos. Los tiroteos frecuentes en Estados Unidos que terminan reducidos a, no tiene ninguna legislación que lo impida, ¿qué hacemos? Lo que aconteció ayer en Serbia, con el asesinato de 9 personas a manos de un niñito de 13 años, que planificó el atentado. Lo que ha acontecido en diversas canchas de fútbol del continente, tanto en Colombia como en nuestro propio país, estamos hablando desde Chile. Y esta figura de que la violencia comienza a enseñorearse desde la delincuencia en los espacios. Y entonces uno tiene que empezar a proponer alguna mirada que sea un poco más amplia
que simplemente informar los hechos. Sí, yo personalmente comparto la preocupación como simple ciudadana. Comparto la preocupación porque una cosa son los delitos y otra cosa son los delitos violentos. El mismo delito puede cometerse sin violencia. Y estamos en un momento en el cual la violencia está pasando a ser parte de nuestro paisaje y nosotros nos estamos volviendo, y creo que es una estrategia de sobrevivencia un poquito insensibles al hecho de la gravedad de esta forma de cometer delitos, porque delitos van a existir siempre, la delincuencia existirá siempre, pero el innecesario grado de daño que eso significa, que eso representa, es muy preocupante. Y como dices tú, el hecho de que se extienda también a los niños. Y de hecho, en esos tiroteos, que tristemente aparecen tan seguido en las noticias, por ejemplo en Estados Unidos, donde existe esta enmienda que favorece el porte de armas por parte de todos los ciudadanos, cada vez son más pequeños los niños que son los protagonistas de esos tiroteos, que son incluso ya ni siquiera son titulares cuando un pequeño de muy pocos años quizás que esté en kinder mate a su profesora. Sí, yo quiero hacer un punto también que tiene que ver con la utilización de la violencia como fenómeno. Se ha vuelto frecuente en nuestro continente que muchos sectores se apoderen de la palabra violencia y de la palabra delincuencia y prometan soluciones del más diverso tipo. Que se aprovechen se apoderen de la palabra seguridad también. Ya, para allá iba, pero oiga, usted debe haber jugado anoche, un buen central. El tema de fondo cuando yo me aprovecho o me apodero de la palabra violencia es que excluyo a los demás de mi solución. La violencia S.A., delincuencia S.A., narcotráfico S.A., requieren soluciones comunes, conjuntas, coherentes y aplicables. Oye, me salió bonito. Comunes, conjuntas, coherentes y aplicables. Que hacen que si las sociedades no se unen en su todo y en su diversidad contra ese fenómeno, lo que terminan produciendo son periodos en los que salen soluciones que parecen las mejores soluciones del mundo, para ser solamente contrastada por los abusos que se cometen. Yo cuando hablé con nuestro editor, con Pablo Bustos, le dije, yo necesito hablar de esto porque creo que los ciudadanos, y eso es lo que soy, necesitamos elevar la voz y que nos escuchen. Porque aquí alguien no está escuchando. No le voy a pedir al delincuente que me escuche, pero sí le puedo pedir a la ciudadanía que escuche. Porque la gente que tiene miedo en las poblaciones, ojo, no solo en Santiago de Chile. Yo me dediqué a investigar. En Santiago, en Lima, en Quito, en Guayaquil, en Bogotá, en Cúcuta, en Cali, en Medellín, en Pereira, en Buenos Aires, Argentina, en Montevideo, Uruguay. Hay gente que tiene que encerrarse a las 5 de la tarde porque hay bandas de delincuentes que actúan en sus entornos. Y nosotros seguimos discutiendo de violencia, pero no estamos resolviendo nada. Así es. Bueno, yo para cerrar este tema, en realidad, nuestro sobrevuelo nacional de este podcast, nuestra solidaridad a todas las personas que están sufriendo las consecuencias de la violencia diariamente, a vecinos, amigos, conocidos, familiares en nuestro país y en nuestra región. Hay un tema, para cerrar esto, irnos a nuestros minutos de confidencias. No, todavía no viene la minuto de confidencia. Tenemos un temazo que es el tema de la semana y quizás del mes. Otra vez me anticipó. El programa pasado me hizo lo mismo, pero voy a cerrar lo que tenía que decir. Hay que estar alerta a varias cosas. Las reformas no vienen de la ciudadanía exactamente. En todas partes donde hay violencia, las reformas vienen de otro lado. Y eso hace que nosotros los ciudadanos tengamos que pensar adecuadamente, profundamente, cuál es nuestro papel. Ojo, no estoy hablando de una preferencia o de otra, ese no es mi intención. Pero sí estoy hablando de que hay momentos en que a las sociedades, y quiero recordar a Winston Churchill en su momento en el Reino Unido bombardeado por la Alemania nazi, dijo, bueno, va a costar mucho, pero lo vamos a hacer. Terminar con la violencia o por lo menos reducirla a parámetros razonables va a costar mucho. Pero es una epidemia que se va extendiendo a través del mundo. Como Paz me anticipó. Y recordando a Churchill. Remember Churchill. Bueno, nuestro tema para... No, pero ¿y recordando a Churchill qué? Recordando a Churchill tenemos que hablar del tema que sigue. Ah, bueno. Eso se lo dejo a usted con fanfarria,
Muchas gracias. Con pompa y circunstancia de Elgar. God Save the King. God Save the King, para que usted y yo, en menor medida, porque usted sabe más de eso que yo, hablemos un poquito de lo que va a pasar el sábado en Londres y en otras capitales de la mancomunidad en diversas formas. Es casi para que nuestros amigos de los controles pongan God Save the King de música de fondo. Bueno, este sábado se produce este evento histórico que constituye la coronación del rey Carlos III y su reina consorte Camila. Y es un evento que solo la monarquía británica mantiene, porque las demás monarquías que existen, por supuesto, no tienen este ritual de la coronación. Y el ritual de la coronación, básicamente, donde el rey es ungido a la manera de los reyes de la Biblia, de los reyes de Israel, y además, o sea, es decir, que hay un contacto entre la divinidad y el rey, muy, muy particular. Y además en este ritual donde se utilizan elementos que tienen 1000 años, elementos históricos como la silla, la roca que está debajo de la silla, etc. Y los carruajes, los mantos de armiño y todo lo demás, las coronas. Es normal que la gente se pregunte cuál es el sentido de todo esto. Y sobre todo en un momento en que el Reino Unido, en particular, sufre crisis económicas del alza del costo de la vida, y donde alguien podría, y de hecho o sea, así sucede, interpretar que todo esto es un derroche innecesario, completamente desligado de la realidad de los ciudadanos. Sin embargo, las encuestas de opinión muestran, aún hoy, con el rey Carlos y la reina Camila, un apoyo sustancial para la monarquía. ¿Y cuál es la respuesta de eso? ¿Cómo se explica eso? Y creo que es importante decirlo. La peculiaridad del Reino Unido es que se trata de un país que no tiene una constitución codificada como la conocemos en el resto de los países occidentales. Y por lo tanto, estos símbolos que parecen tan absurdos o tan antiguos, en realidad constituyen elementos importantes en una narrativa que está formada por gestos más que por documentos. Y por lo tanto lo que se hace acá es convocar al espíritu histórico del país y cómo este país ha llegado a ser formado como un Estado plurinacional, que son símbolos que también vimos jugando en el funeral de la reina. Y está lleno de esos símbolos, que es realmente impactante. De la misma forma que la arquitectura británica de edificios de Estado o edificios religiosos está lleno de símbolos de heráldica que recuerdan que el país está compuesto por 4 naciones, Irlanda, en este momento Irlanda del Norte, solamente Gales, Escocia e Inglaterra. Y todos estos símbolos están floridamente repartidos en estos edificios, en esta gran arquitectura y construcción que representa la monarquía británica. Estos símbolos aparecen, convocando casi al espíritu histórico del país para representar la unidad. Y entonces hay una ganancia inmaterial de hacer todo este display, de sacar todas las carrozas de los museos, de sacar ya las joyas de la corona de la Torre de Londres y de que, por ejemplo, la nobleza, que todavía existe, se vista excepcionalmente, esta vez también con sus capas de armiño históricas. Ese es el valor. Y por eso se entiende del punto de vista cultural. Y al mismo tiempo hay una ganancia material, porque la corona sabe que este tipo de ceremonias también constituye un gran display, un gran evento de imagen país. Y que ese evento de imagen país, la verdad es que también rinde en lo material. Así que los cálculos están hechos de los beneficios de este gran evento, porque obviamente si esta fuera una institución que no rindiera beneficios en ambos planos, los británicos, que son pragmáticos, ya se habrían deshecho de ella. Después de esa exposición a mí no me queda mucho que decir. Lo que yo sí creo es que cité a Elgar, que se llama Edward, compositor de Pompa y Circunstancia. Pompa y Circunstancia, si a usted le gusta la música clásica, no es tan densa, vale la pena escucharla, es ligera, pero refleja el espíritu británico a cabalidad. Pompa, carruaje, corona, el mundo, Westminster, las trompetas, circunstancia, las capas, los trajes, circunstancia.
el ser rey con todo el peso que eso conlleva. Los anacronismos son aquellas cosas que ocurren fuera de tiempo. Y aunque usted no lo crea, para el Reino Unido no hay anacronismo ninguno en lo que va a pasar el día sábado. Al contrario, hay una reafirmación ante el mundo de que ese imperio que fue tan grande y que después se convirtió en el Commonwealth es un imperio que está vigente y que está vigente gracias a su tradición más que a sus intérpretes. Ahí es donde uno dice, con mucha certeza, que los hombres pasan y las instituciones quedan. Nadie recordará el caso Profumo en algún minuto, un espía a favor de Rusia. Probablemente nadie recuerde a Gordon Brown. Probablemente de pronto alguien pueda recordar a, no sé, a alguna otra persona. Pero todo el mundo sí sabe quién es el rey o reina de Inglaterra. En este caso reina, que nos tocó a casi todos, y nuevo rey, porque está ahí. Ahora, va a ser una ceremonia desde el término mediático muy interesante de ver, porque va a ser la primera coronación del siglo XX que vamos a poder ver, habida cuenta que cuando Isabel II fue entronizada, la televisión no tenía el alcance que tenía. Y para muchos, me incluyo, va a ser la primera que vamos a poder ver, porque la coronación de Isabel II fue antes del año 60, yo nací en el año 60. ¿Qué me llama a mí la atención y por qué lo estamos tratando en No Somos Nada? Porque usted si me dice a mí que va a haber una coronación en Estocolmo, me parece bien. No pasaría de ser un acto administrativo. Una en Países Bajos, bueno, acaba de verla hace un par de años, tampoco es un acto administrativo. La reina abdicó, asumió el rey que está, qué sé yo. No tienen coronación ellos, de hecho. Por eso digo, pero es un acto administrativo como tal. Es un cambio de monarca. Pero en el caso inglés, pompa y circunstancia es lo que más lo refleja. Usted, lo vamos a dejar invitado, pues va a tener una variada oferta informativa a través de todo lo que hacemos en nuestros sitios. Y de pronto, si quiere comentar qué le parece la monarquía en pleno siglo XXII, qué sé yo, bla, bla, si es cierto o no es cierto, si vale o no vale la pena, bueno, usted tiene los espacios y los canales y nosotros aspiramos a que ese espacio y ese canal esté abierto para usted muchísimo tiempo. Doña Paz, ha llegado la hora, como decía el bolerista Tito Rodríguez, algún día les voy a hablar de él, y decía, ha llegado la hora y la hora en que el show, como show, comienza a terminar. Usted tiene sus 60 segundos de confianza, que nunca son 60, evidentemente. Sobre los minutos de confianza, en realidad lo que me gustaría decir es que creo que hay que tener poner mucha atención al ángulo geopolítico de la discusión acerca del litio, que ha marcado los últimos días en Chile, pero curiosamente la prensa internacional ha hablado profusamente de Chile y el litio en todos los grandes medios. Así que a partir del anuncio de la nueva política del litio, hay efectivamente una estampida en busca de recursos naturales por parte de las grandes potencias, recursos que permiten asegurar la transición energética a una economía más verde. Y en ese sentido el litio es importantísimo. Y ahí América Latina, y esto es lo que reitera el Economist en su última edición, tiene un rol central. Así que de la forma en la cual se implementa la administración de esa riqueza es algo a lo cual tenemos que poner mucha atención. Y también si se producen algún tipo de filtros a la inversión en esas áreas críticas tan importantes. Y cómo esos recursos son aprovechados para el bienestar de los pueblos. Yo voy a aprovechar mi minuto de confianza. Lo del litio lo vamos a conversar, eso se lo garantizo. Cuando esté más acabada la sensación ambiental de todo, porque todo está... Voy a aprovechar mi minuto de confianza para hablar de lo que está pasando en Colombia. El presidente Petro tuvo que salir a matizar unas declaraciones no muy afortunadas, para ser bien franco, bien desafortunadas, en las que hablaba de que si no se implementaban las reformas iba a haber revolución. Yo espero que la palabra revolución no siga siendo manoseada y no siga siendo significado de enfrentamiento en ninguna parte, y menos en Colombia, país con el que ustedes saben tengo tantos lazos. Petro está en este minuto en Europa, en una gira oficial. Fue desairado por la extrema derecha española ayer en el Parlamento español porque él había sido guerrillero y desconoció la extrema derecha española un hecho elemental de la democracia, que es que usted puede haber sido lo que puede haber sido, pero está en otro momento y en otro lugar y en otra circunstancia.
Nos edita Pablo Bustos, es la persona que decide de qué hablamos y cómo hablamos. Este maravilloso sonido con matices y demás llega de las manos y la imaginación de don Jorge Vilches, que me dijo que tenía apellido y le tuve que preguntar el nombre. Estoy chapatín con aquello. Y las imágenes que usted ve, sobre todo en el servicio de Tele 13 en vivo y en YouTube, son del hombre de las 3G, Gustavo Guzmán, porque la tercera G se me olvidó. Doña Paz, buena semana. Hasta la próxima, Carlos.